un proceso de reflexión, de crítica, de cuestionamiento y de búsqueda de la verdad y de búsqueda la verdad buscada como los horizontes, a lo que se refería el profesor Gonzalo, es decir, el Galeano. Es decir, esa verdad que nos hace caminar, esa búsqueda de la verdad que también nos hace, evidentemente, caminar. Bueno, como el tema de, llamé la integración de los procesos misionales en la universidad extendida, a mí me parece que hay lo primero que tendríamos que, desde el punto de vista quizás procedimental o paradigmático, o donde estoy parado, para poder comprender un poco estas ideas. Nosotros sabemos que hay diferentes maneras, diversas maneras de acercarse a la realidad, diversas maneras de comprender la realidad, diversas maneras de apropiarse de la realidad, de transformarnos y de transformar. Y como hay diversas maneras que nosotros han surgido, paradigmas, escuelas, enfoques, lo empírico-analítico que prevaleció con el positivismo de base, lo sistémico, lo dialéctico, defendido por nosotros y un poco más contemporáneo, un poco más cerca en el tiempo, la complejidad, el enfoque complejo, que evidentemente nos mueve un poco a pensar y a buscar esa complejidad que cuando usted busca y lee sobre el enfoque complejo, la primera complejidad, y busca los principios de la complejidad de Morán, cuando le habla de lo dialógico, lo recursivo y lo logramático, yo que soy un constante cuestionador, digo, bueno, ¿y dónde está la diferencia de esta recursividad de Morán con la recursividad de la teoría de los sistemas? Que también hay, que es el que mantiene vivo prácticamente el sistema, porque es esa recursividad que es la que se va repitiendo en esos componentes y demás. O lo dialógico, cuando usted ve lo dialógico de Morán, evidentemente se percata y dice, bueno, es una dialéctica, dicha de otra manera, porque no es el diálogo solamente entre las personas, sino la interacción y el vínculo entre las cosas, entre los objetos. Y como le estamos dando esa mirada a la universidad, cuestionando, bueno, una universidad extendida, ¿qué cosa es una universidad extendida? Y cómo se integraría los procesos en una universidad extendida. Aquí el término extensión, yo lo estoy utilizando en una dimensión mucho más amplia, es decir, la extensión no solo como el proceso universitario, sino la dimensión como ampliación de la universidad. Una extensión o una universidad extendida que tiene que ver con esa universidad articulada en el entramado social, no solamente con un proceso de que yo hago aquí, llevo algo para allá, o de la sociedad tomo algo y lo traigo para acá, sino articulada a las dinámicas del entramado social. Y entonces me cuestiono cosas. Nosotros todos sabemos que de dónde viene la universidad, el medioevo, el término de universidad como surgió, a partir de los oficios que surgieron con arquetipos de Bolonia. A mí me gusta siempre decir eso en mis conferencias con los estudiantes, porque es que esto marcó algo que trasciende hasta nuestros días, es decir, una universidad en Bolonia con participación, donde los estudiantes prácticamente eran la esencia de esa universidad, y una universidad de París con un arquetipo que el centro ejecutor y la concepción de la universidad era más del profesor, tenía la iglesia detrás y demás. Pero a mí me gusta siempre decir eso porque tenemos que mirarnos, retratarnos y vernos también en eso arquetipo. Bueno, la universidad es una institución del entramado social con un objetivo supremo de participar en la transformación. El profe Miguel no le mucho la transformación, pero lo que pasa es que aquí estamos hablando de una transformación de la sociedad a partir de la propia transformación de la universidad. Si la universidad forma parte del entramado social, no es que yo desde aquí, que soy el que más conocimiento tengo, el que tengo la verdad, voy a contribuir a la transformación de la sociedad. Es que yo, como parte de ese entramado social y articulado ahí, transformo, propicio esa transformación desde mi propia transformación como universidad. Bueno, la Universidad Cubana se ha visto, aquí se ha expuesto por el viceministro y demás, una universidad comprometida con el desarrollo cultural, científico, tecnológica, innovadora, humanista, formadora integralmente de los estudiantes,
con modelos de formación de amplio perfil. En Cuba existe el llamado perfil amplio, que después con los posgrados y las especializaciones se van un poco estrechando a partir de las propias necesidades sociales, el empleo y este tipo de cosas. Y investigación científica abierta a todos los que aspiren a ingresar en ella, y lo de la igualdad de oportunidades y demás, y estrechamente vinculada a la sociedad. Y este término de vinculación está muy relacionado con el otro, y por eso siempre lo atribuyo. Y en presencia de todo el territorio nacional, porque en Cuba la universidad está en toda la provincia y en todos los municipios. Es decir, están los llamados centros universitarios municipales, que en Cuba existe uno en cada municipio, la mayoría, casi toda Cuba, porque se buscó esa quizá extensión, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista espacial o desde el punto de vista territorial, y entonces se llevó una universidad, un centro a todos los municipios. Ahora, ¿cómo se estructura la universidad para cumplir esa misión? Hay una estructuración administrativa, que a mí me gusta llamar administrativo de gestión, y hay una estructuración de los procesos en la universidad. Y la mayoría de los estudiosos de la universidad insisten en hablar, y en los últimos tiempos, que la dirección por procesos ha tomado un poco de algo de hablar de procesos estratégicos, de procesos sustantivos o misionales y de procesos de apoyo. Ahora, ¿cuáles son los procesos misionales declarados en Cuba, defendidos y en la mayor parte del mundo? Bueno, el proceso de formación profesional, tanto de grado como de pregrado como de posgrado, la ciencia, la tecnología, la innovación, categorías que van ahí unidas, y la extensión universitaria en ese sentido, quizás que aunque se está dando queremos darle otra dimensión, pero en ese sentido que se están viendo a lo largo de la historia, porque también se ha hablado de ese proceso de extensión, por lo menos la contemporaneidad. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo mirar ese proceso de articulación de la universidad en el entramado social, o de la inserción de la articulación de la universidad en ese entramado social? ¿Dónde ubicaríamos ese proceso? Es una pregunta interesante, porque a veces decimos las cosas o hacemos, o quizás las acciones no están en consecuencia con nuestros pensamientos, a veces con lo que decimos, por lo menos desde el punto de vista social, como universidad. Es decir, a veces las prácticas no se corresponden totalmente con lo que en ocasiones pensemos, o con ocasiones determinadas personas piensen sobre la universidad. ¿Dónde estaría entonces ese proceso ubicado en una estructuración de este tipo? Bueno, me van a decir, bueno, el proceso sustantivo, como está aquí, la extensión universitaria. Pero es que estamos diciendo que una universidad extendida es mucho más que ese proceso de extensión más tradicional, por decirlo de alguna manera. Se ha estado viendo una extensión universitaria que todavía, yo tomé esa diapositiva de una intervención cercana en el tiempo, y estamos diciendo que una extensión universitaria tiene un protagonismo de los principales eventos socioculturales del país, por lo menos en Cuba, que proyectos sociocomunitarios en consejos populares. Consejos populares son las comunidades y demás, para que lo comprendan, participación en actividades de cátedra honorífica, proyectos extensionistas, movimientos de artistas aficionados y deportivos, cátedra universitaria de adulto mayor y tareas de impacto. Cuando hablamos de tareas de impacto, aquí en Cuba, en muchas universidades, tratamos de entonces darle la relación con la formación profesional y con la especificidad de las profesiones, definiendo la naturaleza de las tareas de impacto. Pero todavía aquí, en este proceso, aún cuando miremos esto, nos decimos, ¿y cómo están realmente articulados los procesos ahí? Porque nos podemos cuestionar, de hecho, lo traigo para eso, para cuestionar realmente si es esa extensión universitaria la que necesitamos, o es una extensión, una universidad extendida con procesos, como tomé también de otra cercano del tiempo, porque tiene una mirada un poco diferente, procesos sustantivos, carácter transversal. Yo diría, bueno, transversal, habría que cuestionarse. Si es transversal, es porque transversaliza, bueno, será los misionarios, será todos los procesos de la universidad, será ese proceso transversal, enlace orgánico de las áreas, de las culturas, y un objetivo importante, objetivo educativo. Y se habla entonces de esta extensión universitaria. Esta diapositiva, ustedes saben que la tomé de Baudry, del Pizarrito Baudry, que atiende el proceso de extensión universitaria de la Universidad de La Habana. Él dice, bueno, estas cosas que las vio magistralmente las expuso ayer, porque él ve la universidad, aunque no le llame universidad extendida, como estoy llamando yo,
pero es esa la visión que tiene Baudin sobre la universidad. Una universidad con esa mirada realmente integral y formando parte de ese entramado social de manera dinámica y protagónica. Y la categoría de universidad extendida yo quería presentarle. Cuando buscamos la universidad extendida, buscamos referentes en el término universidad extendida. La universidad extendida, o sea, esa extensión se ha visto trabajada desde el acceso, desde procesos administrativos que se han revolucionado para lograr, por ejemplo, que se puede estudiar en cualquier horario del día, que los trabajadores puedan acceder a la universidad, que cuando uno busca universidad extendida es porque tienden hasta el horario nocturno, cuando usted busca la universidad extendida, y entonces apuestan por, o resignifican, o significan lo del horario, los horarios para que puedan venir más cantidades de estudiantes y estudiar. Lo que pasa es que esa mirada a la universidad extendida lo buscamos entonces como referente a las otras organizaciones y empresas. Se habla de empresas extendidas, que evidentemente lo tenemos que tener como referente. No porque yo crea que la universidad es un negocio, que todavía en muchos lugares se ve la universidad como un negocio, pero no es ese la mirada. Pero buscamos referentes como una universidad, ¿a qué se le llama? A una empresa o una organización extendida. Y hay algo interesante ahí, porque esa organización extendida más bien se cualifica de esa manera a partir de los modelos de gestión que usan. Y los modelos de gestión, cuando usted implica proveedores, clientes, si ustedes se fijan, extienden la empresa porque no es la empresa en sí gestionando sus procesos, sino que hace partícipe al otro, es decir, hace partícipe a los proveedores en su proceso de gestión, hace partícipe a los clientes en su proceso en sus procesos de gestión. Entonces se ve que se analiza la categoría, el término universidad extendida a partir de los modelos de gestión que imperan, ¿verdad? Pero esta es una concepción de un sociólogo chileno, bastante literatura tiene, en internet, fue ex rector de la universidad, en este momento fue rector de la Universidad Bolivariana en Chile, y él concibe la universidad como un modelo que él ideó para su universidad. El modelo, él le llamó universidad extendida, y aunque no lo define totalmente, pero usted busca y entre líneas puede saber por qué le está llamando universidad extendida, y a mí me gusta porque integra un poco esta idea de la que yo he estado hablando. Y él dice que las prácticas, se refiere a las prácticas y sistematización considerándolo como modelo de gestión. Es decir, la gestión de la universidad él la considera a partir de las prácticas y de la sistematización que tiene que ir haciendo la universidad. Considerando la universidad por un lado con un pensamiento crítico que se ha estado planteando aquí, con investigación, con académicos, estudiantes que participan en ella y con procesos de reflexión. Es que se decía el primer día, es reflexión, pero no solo reflexión, sino también crítica. Bueno, él tiene las dos cosas puestas evidentemente en la universidad y considerar a la sociedad a partir de las prácticas sociales que integran la dinámica de la vida cotidiana de la gente, de los ciudadanos que en ella habitan y de la acción social que también hay que considerar. Y por tanto, él dice que los desafíos son la coherencia entre la misión y las orientaciones académicas y prácticas de las unidades que la componen. Eso es claro, porque muchas veces nos quedamos en declaraciones, pero las unidades que componen a la universidad, esas unidades estructurales, a veces no hay una correspondencia total de esa práctica con la manera que como se concibe la universidad. Otro desafío es el desarrollo de una identidad que la define. Y la identidad, vista, por lo menos para mí, como pertenencia y diferenciación. Para mí la identidad, bueno, para mí no, pero yo lo asumo. La identidad es pertenencia, sentir que formo parte de esa sociedad o que formo parte de esa universidad y también me diferencio, porque ahí está la identidad. Ahí está la identidad, en el proceso de pertenencia y diferenciación está la identidad. Y entonces él buscaba la identidad de su universidad. Fíjense que no viendo a nivel de país, que muchas veces lo miramos de esa manera, él lo veía en la localidad, es decir, su universidad en la localidad. No con el conocimiento universal, pero sabemos que el término universidad también, la palabra, es la raíz de universita, que significa lo general, lo universal, pero no lo buscaba de esa manera, sino más bien en la singularidad de su localidad y formar profesionales con competencias propias de sus respectivas profesiones
sino también con competencias adicionales, y yo diría más competencias extendidas, porque estamos pensando en formación de un profesional que se forma a partir de un contenido extendido. Es decir, no estamos hablando solamente de un contenido rígidamente planificado en programas que hay que hacer, evidentemente, pero son más bien referentes para poder buscar siempre esa extensión en esa formación. Y ya, ¿cómo articular los procesos? Miren, hay diferentes maneras de hacerlo. A mí me gusta decir siempre que depende de cómo usted, que depende de dónde usted se pare para comprender esa articulación. Dónde usted se pare. Porque sabemos que los procesos están relacionados, por lo menos los misionales, si consideramos ese como misional. Pero si usted en un proceso dialéctico considera algo aquí como lo general, lo particular y lo singular, o a mí me gusta decirle más bien, yo hablo más bien de conectivos, es decir, en ese conocimiento de las realidades conectivos, porque hay conectivos sistémicos, hay conectivos dialécticos y hay conectivos de diferente naturaleza. Y a mí me gusta llamarle conectivo. Y si el conectivo aquí es la extensión universitaria, se tiene que proceder en consecuencia. Es decir, entonces, si el conectivo es la formación, hay universidades formativas, completamente. Si el conectivo es de investigación, hay universidades investigadoras de investigación que se han declarado así y se declaran abiertamente universidades investigativas o universidades formativas. Bueno, ¿y por qué no la universidad extendida? ¿Y por qué no una universidad de extensión, donde la extensión mueva desde un proceso estratégico todo el quehacer universitario, que de hecho, si lo llamamos así, pues lo puede llamar articulación con la sociedad, como lo llamen, como lo nombren, aunque los nombres son importantes también, porque resumen la identidad o se expresa la evidencia, la identidad, pero eso es clave tener en cuenta, porque muchas veces en los procesos de gestión nos cuesta trabajo hacer eso. Entonces, un grupo de personas hablando de extensión, y cuando los que se dedican a la formación hablan de su gestión, de sus resultados, no le dedican para la extensión. O si es de investigación, tampoco. Decía alguien el primer día, bueno, creo que fue el viceministro, alguien nos decía, no, en otro intercambio que tuvimos, alguien decía, es que la innovación, no fue. La innovación es un proceso extensionista también, porque es un proceso de innovación, de búsqueda de la mejora, pero con la participación del otro, no es la universidad sola, es decir, con la participación de todos en ese proceso de extensión, por lo menos así se defiende aquí desde los teóricos que trabajan en esta línea. Otra. Y para mí hay un conectivo de viabilidad, porque todo se puede quedar en concepción. Usted tiene que lograr vehiculizar de alguna manera esas ideas, y para mí el conectivo de viabilidad en esta integración en función de la universidad extendida está en una gestión estratégica que yo le digo avanzada, porque es incluyente, porque es participativa, porque miran todos los que pudieran irse sumando, y porque además buscan ampliación y a la vez buscan acercamiento. Eso es la avanzada. Sabemos el término avanzada en calidad de gestión, en términos de gestión, ¿por qué se le llama avanzada? Es decir, eso viene de lo militar. La avanzada busca, explora, busca el espacio, busca el tiempo, y entonces ahí hay algo interesante desde el punto de vista temporal-espacial o espacio-temporal, que es necesario tener en cuenta obligatoriamente una gestión estratégica avanzada, con la participación de todo, que ahí yo tenía algunos elementos para reflexionar en función de esta gestión, con elementos constituyentes que vienen después en otra diapositiva, pero que ahora no me voy a demorar en aras del tiempo, porque ya quedaría para otra ocasión poder hablar de la estructuración de gestión de una universidad en función de estas ideas de las que hemos estado hablando. Muchas gracias por haberme atendido.